Hola chiquillos, ¿estamos ya al aire? Sí, están todos acá conmigo para empezar nuestra quinta clase ya de Historia y Ciencias Sociales. ¿Estamos? ¿Hay gente? Sí, para que empecemos nuestra clase. Chicos, chicas, chiquillos, ¿están? Sí, están. Hola, Pauli, Nau, Jereman, ¿alguien más? Sí, hay más gente, estamos listos entonces para empezar nuestra clase número 5. Vamos a terminar lo que nos faltó la clase pasada, que es poquitito. Y para que empecemos al tiro con lo de la clase de hoy y avancemos rápido, ¿ya? Porque va cada vez quedando menos tiempo para que ustedes rindan su prueba, así que vamos a trabajar. Hola Sebastián, Gillian la gringa, Pauli, hola chicos, Macho, Macho, muchacho, Daniela, Rena, ya. Hola chiquillos, estamos todos acá listos entonces para empezar nuestra clase, ¿sí? El PowerPoint, chiquillos, para que lo descarguen. Este no, el de la clase 5 que vamos a abrir un ratito más, está en la página de puntaje nacional. Está a un costadito para que lo vayan descargando, ¿ya? Para que ustedes lo vean. ¿Sí? Así que acá quedamos la clase pasada, ¿cierto? Las empresas multinacionales, que son, dijimos, la base de la globalización económica, ¿sí? Ya, entonces, empecemos. Dijimos que las empresas multinacionales son las sociedades industriales, comerciales o financieras que tienen presencia en diferentes países del mundo. Chiquillos, fe de ratas, les voy a subir el power de la clase pasada porque no se los entregué. Así que a la noche cuando llegue a mi casa se los pongo en el Facebook, ¿ya? Para que no tengamos problemas. ¿Ya? Entonces sigamos. Dijimos que estas empresas son empresas privadas o públicas de carácter multinacional o transnacionales. Dijimos también que su expansión comienza en los países vecinos, o sea, en los más cercanos a su central, y de ahí se van expandiendo hacia los países más alejados, llegando a todos los continentes. Pusimos los ejemplos que están ahí en el mapa de Coca-Cola, McDonald's, Disney, Visa, FedEx, Starbucks, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, vimos que su centro de gestión principal se mantenía en un país desarrollado, ¿cierto? Dijimos, por ejemplo, el caso de lo que es McDonald's y este tipo de empresas, su central está en Estados Unidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Ya, avancemos porque para que vamos rapidito. Ya, este power es nuevo. Entonces, vimos que una de las principales consecuencias de la globalización va a ser la tercerización de la economía. ¿Se le ocurre en qué puede ser la tercerización de la economía? ¿Sí? ¿Tienen alguna idea de con qué puede tener que ver el nombre tercerización de terciarios? ¿Se les ocurre? ¿A qué pueda relacionarse? Sí, es entonces el sector terciario, chiquillos. ¿Se acuerdan que esto tienen que tenerlo bien? Como dice Chico Cibernético, relacionado a los servicios. Sebastián también nos dice de los servicios. Esto tiene que ver con que, producto de la globalización y la aparición de tantas empresas de diferente índole, se empieza a entregar muchos servicios. Y los servicios son muy variados. Pueden ser como transporte y comercio, como dice Chico Cibernético, o también pueden ser educación, salud, no sé, todo ese tipo de servicio que se presta a la comunidad queda dentro del sector terciario, ¿ya? Vemos entonces que el sector secundario va a presentar una pérdida significativa de la importancia y va a comenzar a crecer el sector terciario, que es lo que les decía recién, los servicios administrativos, financieros y sociales, ¿ya? Entonces, como va a aumentar los ingresos en las personas y también la capacidad de consumo, esto va a permitir que los servicios se vayan a diversificar. Encontramos que tenemos salud, educación y también tenemos ocio y cultura. El ocio va a formar parte muy importante de la sociedad globalizada.
porque es el ocio el que va a permitir que todas estas empresas de entretención adquieran cada vez una mayor importancia y relevancia en la sociedad. Los tiempos de ocio que la gente destina a relajarse, a pasarlo bien, eso va a ser determinante en que, en que el sector terciario se crezca, ¿ya? Al mismo tiempo, como las empresas van a empezar a crecer, van a empezar a requerir publicidad, finanzas y contabilidad. O sea, una empresa, hola chiquillos los que se van incluyendo, una empresa que... Una empresa que cada vez se hace más grande necesita llamar la atención de alguna forma para que la gente consuma sus servicios. Entonces, ¿qué hacen? Se requieren publicidades. ¿Y eso qué produce? Produce trabajo para los publicistas, algún tipo de diseñador y ese tipo de trabajo, que también cabe dentro del servicio de los sectores terciarios. ¿Queda claro con la idea de por qué se produce esta terciarización de la economía? ¿Sí? Es importante que comprendamos esto. Miren, acá yo les puse un mapa en el que ustedes pueden ver la población activa en el sector terciario. ¿Se dan cuenta? Si ustedes se fijan, los países más desarrollados, entre comillas, son aquellos países en que tienen más población activa en este sector, ¿ya? Ustedes se fijan acá, tenemos Estados Unidos, Canadá, lo que es Norteamérica, tenemos Oceanía, Argentina en América del Sur. Se fijan algunos países, bueno, acá en Europa principalmente, Europa occidental. ¿Se dan cuenta de esos países? Son los que dedican más, o sea, los que tienen más empleabilidad en el sector terciario. ¿Se dan cuenta? Los otros países, por ejemplo, acá, los que tienen menos del 25%, son aquellos países que encontramos, por ejemplo, en África, ¿ya? Esos países son países que se dedican mayormente a qué sector. ¿En qué sector es el principal desarrollado en África? ¿Saben ustedes? ¿Se les ocurre qué sector? Es el que más el que más se desarrolla en África. Hola chicos, a los que se vayan incluyendo la clase, estamos avanzando para que podamos abarcar más materia y logremos abarcar todo lo que entra en su PSU. Ya, bien chiquillos, chicos cibernéticos, Sebastián Gallardo, Starker dicen el primario. En los países de África lo que más se desarrolla son los sectores primarios. ¿Por qué? Porque son los países en los que la gente extrae las materias primas. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que estas grandes empresas muchas veces se establecen muchas veces se establecen en los países menos desarrollados para así, en esos lugares ellos instalan, digamos, sus fábricas. Entonces, en estos sectores se desarrolla básicamente la extracción y el sector primario y en algunas ocasiones se desarrolla también lo que tiene que ver con el sector secundario, porque ustedes saben que producto de los sectores secundarios, o sea, del trabajo del sector secundario, se producen grandes niveles de contaminación. Entonces, los países más desarrollados no instalan siempre sus empresas en sus propios países porque esto produce que se contaminen y prefieren hacerlo en países principalmente África o India. ¿Queda clara esa idea? Por eso son países que no tienen tanto sector de la población desempeñándose en actividades terciarias. Claro, como dice ahí Sebastián Gallardo, se roban los recursos naturales, y de cierta forma sí. Chico Cibernético dice también que la mano de obra es mucho más barata en África en comparación con los otros países. Sí, chiquillos, tienen toda la razón y eso va a ser muy determinante para que las empresas multinacionales que vimos delante también instalen sus plantas de producción en estos países. ¿Sí? ¿Queda claro para que avancemos? Chiquillos, vamos. Entonces, relacionado con la globalización económica, para que la terminemos hoy, tenemos tres diferentes instituciones que son como las principales. En primer lugar, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que busca aconsejar a los gobiernos en materia económica.
O sea, el Fondo Monetario lo que hace es fomentar la cooperación monetaria internacional y facilitar el crecimiento equilibrado del comercio. Ahora, esto se supone que es el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, si esto es efectivo, si es efectivamente así, entra en otro tipo de discusión y tendríamos que entrar a ver los niveles de pobreza que siguen existiendo en el mundo, cómo los países subdesarrollados mantienen estas brechas económicas tan grandes entre su población, y vamos viendo que finalmente el Fondo Monetario Internacional puede tener un fin, pero no siempre este fin va a realizarse 100%, ¿ya? Es lo mismo que va a pasar con el Banco Mundial. El Banco Mundial es el que ejecuta las políticas que el Fondo Monetario Internacional establece. O sea, el Fondo Monetario Internacional dice, vamos a hacer esto en relación a materia económica en los países, y el Banco Mundial lo va a ejecutar en las diferentes naciones, ¿ya? Va a otorgar préstamos con bajos intereses a los países en desarrollo, o sea, a los países que no están completamente desarrollados, y va a funcionar como una fuente asistente para la creación de escuelas, centros de salud. Va a también ser importante en lo que es la lucha contra las enfermedades que vimos, ¿se acuerdan? Hace como 2 clases, que en países del continente africano, por ejemplo, en algunos países del continente asiático y en algunos países del continente latinoamericano, son enfermedades catastróficas. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Mundial? Va a destinar recursos para poder trabajar, para poder contrarrestar y luchar contra estas enfermedades. Y también se supone que ellos invierten dinero en lo que es la protección del medio ambiente. Ya, chiquillos, vamos a ver después, o sea, esto queda como para una discusión en que si efectivamente, al igual que el Fondo Monetario Internacional, estas situaciones se llevan bien a cabo, si son realmente efectivas o si no funcionan tanto, ¿ya? Si tienen diferentes falencias. Pero se supone que este es el fin de estas instituciones de la globalización. Y tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es la que va a regular las relaciones comerciales entre los países. Ya va a regular también, va a facilitar la firma de tratados de libre comercio entre países, entre acuerdos multilaterales, bilaterales. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer la Organización Mundial de Comercio. ¿Queda claro estas 3 instituciones de la globalización? Sí, chiquillos, para que vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, tenemos también, después de eso, es que me interesa que no queden dudas con esto. ¿Queda clarito para todos? Estos son los 3, digamos, principales instituciones de la globalización, y estas son sus principales fines. Ahora, si esto se lleva a cabo o no se lleva a cabo, va a ser relativo, va a tener que ver con otro tipo de factores, ¿ya? Ya, chiquillos, para que entendamos esto. A ver, acá preguntan, Jason pregunta, si solo han habido 5 clases este año o han habido muchas clases. No estamos saliendo del tema, pero para que tengamos como claridad, hemos visto 5 clases de historia. En lenguaje y matemática llevan bastantes más clases, pero nosotros empezamos hace poquito. Están todas las clases, chiquillos, en el canal de YouTube para que las puedan revisar. Están los PowerPoint en el Facebook en el grupo de Facebook de las clases de historia. También pueden hacer dudas por ahí. O sea, hacerme llegar sus dudas a través del Facebook. ¿Ya, chiquillos? Esta materia, como dice Chico Cibernético, que se lo pasaron la semana pasada en el colegio, sí, porque esto es materia de 4º medio, así que deberían tenerlo más o menos fresco o deberían estar por verlo, y también entra en la PSU. Así que cuando les pasen esta materia pueden poner principal atención en lo que tiene que ver con globalización. ¿Ya, chiquillos? Avancemos. Tenemos entonces también las ciudades globales. Este proceso de las ciudades globales va a estar en estrecha relación
con la urbanización, ¿ya? Ya que las personas se trasladan a las ciudades, como hemos dicho en variadas y reiteradas oportunidades, en que la urbanización tiene que ver con el traslado de las personas, trasladándose a las ciudades en busca de mayores oportunidades laborales, ¿ya? Esto va a tener que ver con lo que vimos recién, de que se va a ampliar la oferta de servicios. Por ende, como dijimos delante, el sector terciario presenta crecimientos importantes, ¿ya? Dentro de la globalización vamos a encontrar lo que se llaman ciudades globales, ¿ya? Estas ciudades globales se van a dividir en aquellas ciudades que son como en alfa, en beta y en gamma. Las ciudades alfa son aquellas ciudades que tienen un alcance global. Por ejemplo, Nueva York es una ciudad alfa, Londres también es una ciudad alfa. Estas ciudades son aquellas que son determinantes y que tienen, como dice ahí, un alcance global. O sea, lo que sucede en Nueva York va a repercutir en todo el mundo. ¿Sí? ¿Queda como clara la idea? Va a ser determinante. Creo que hay un mapa después, sí, después lo vamos a ver. ¿Ya? Asimismo, tenemos las ciudades betas que tienen un alcance continental o regional, que van a ser determinantes para el continente o la región geográfica más cercana. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad beta, porque va a ser determinante su economía y cómo se desarrolla para el resto de América Latina. ¿Se queda claro entonces a qué me refiero con que tiene un alcance continental o regional? Y las ciudades gamma, que son aquellas ciudades que tienen un alcance nacional. Santiago de Chile sería una ciudad gamma, porque es determinante para lo que sucede en nuestro país, pero no es tan determinante para lo que vaya a suceder en el resto de América Latina. ¿Ya? Entonces, para que avancemos. A ver, acá me pregunta José Fontes, nos dice la ONU. Sí, José, la ONU es la Organización de Naciones Unidas, pero no es solamente económica. Las tres organizaciones que vimos delante son organizaciones que están destinadas principalmente a lo económico. La ONU se desempeña, digamos, y regula muchos otros aspectos además del económico. Ve todo lo que tiene que ver con la socialidad, con educación, con los derechos humanos, con mucho, es más amplia, abarca más cosas. Por eso no la mencionamos delante. Los tres que les dije yo son aquellos que tienen que ver con la economía, exclusivamente con la economía. ¿Ya? Ahora, como les decía delante, lo mismo de la ONU sería, lo mismo que pasa con la ONU es lo mismo que pasa con el Banco Internacional, con el Fondo Monetario. Uno podría discutir si efectivamente realizan su cometido, realizan lo que ellos plantean que hacen, pero eso vendría siendo otra discusión, digamos, que da para mucho rato y muy larga, pero a nosotros nos basta, digamos, con saber cuál es su objetivo, ¿ya? Chiquillos, de nuevo les digo, ciudades alfa sería, por ejemplo, Nueva York. Les dije que la ciudad beta dentro de Latinoamérica sería Sao Paulo y Buenos Aires, ¿ya? Se los dije delante, pero se los recuerdo. Y las ciudades gamma son aquellas que tienen un alcance nacional. Por ejemplo, en Chile es Santiago, ¿sí? Avancemos. Acá hay un mapa que está en el libro de texto del estudiante, que es de primero medio, ya que acá podemos ver las ciudades alfa son aquellas que están en amarillito. ¿Se fijan acá? Tenemos Nueva York, Washington, Los Ángeles, Barcelona, París, Londres. ¿Ya? No, París, Londres y me parece, por ahí no veo porque hay muchos nombres juntos. Pero esas son las que están en amarillito. Son aquellas ciudades alfa. Tokio, tenemos Hong Kong, ¿sí? Sí, chiquillos, para que vean, estas ciudades alfa, como les dije, tienen un alcance mundial y global,
¿ya? Las ciudades beta, como les decía delante, es Sao Paulo. Me equivoqué, no era Buenos Aires, así que corrijámoslo. Sao Paulo sería una ciudad beta dentro de América Latina, también Ciudad de México, San Francisco y Toronto en Canadá. ¿Se fijan? Acá en Oceanía tenemos a Sydney, Seúl, que es la capital de Corea del Sur, ya chiquillos, Moscú también, todas las ciudades que están en ese color. ¿Ya? A ver, chicos, hoy día ahora estamos terminando de ver la parte de economía de la globalización y apenas terminemos esto, vamos a empezar con la globalización cultural y social. No se desesperen, lo vamos a ver ahora, pero primero tenemos que terminar esto, que no alcanzamos a terminar la clase pasada por nuestro lapsus de esos 20 minutos que se perdieron en el aire. ¿Ya? Entonces vamos a terminar con esto. Y como les decía, las ciudades gamma, que son las que están en verde, que son aquellas ciudades que tienen su mayor, o sea, que su alcance es nacional. Santiago va a ser determinante para Chile, Buenos Aires en Argentina, Caracas en Venezuela, en Estados Unidos. Bueno, ustedes pueden ver que en Estados Unidos hay ciudades alfa, hay ciudades beta y hay ciudades gamma, ¿ya? Porque, como sabemos, Estados Unidos es una de las mayores economías del mundo junto con Japón, ¿ya? Y la Unión Europea. Se fijan, acá tenemos otras ciudades beta, Madrid, Bruselas, ¿ya? Y las otras, las ciudades gamma, Estambul, Roma, Zúrich, Yakarta. ¿Sí? ¿Se fijan en esto? Para que avancemos. Ya, eso era lo de hoy día, lo que teníamos que terminar de la clase pasada. Entonces, vamos a ver, vamos a irnos a nuestra clase, ahora sí que sí, al Power número 5, ¿ya? Y ahora sí que sí, para que no se desesperen, tenemos una sociedad y cultura globalizada, que lo vamos a trabajar desde, digamos, la economía, pero aparte, porque son dimensiones diferentes, ¿ya? A ver, acá hay una pregunta interesante de Alan MPB que pregunta si todos los países tienen su ciudad gamma. En general, esto debería ser así porque cada país necesita una ciudad que se desarrolle más, ¿ya? Pero esto no va a ser siempre de la misma manera. A ver, por ejemplo, Santiago es una ciudad gamma porque Santiago, como muchos de nosotros hemos criticado y hemos conversado en las clases anteriores, es una ciudad, Chile es un país que está altamente centralizado. O sea, todo lo que pasa en Santiago va a repercutir en todo el resto de Chile. Hay otros países que no tienen este tipo de situación y otros países que no están tan globalizados. Entonces esos países no se van a considerar como que tengan ciudades gamma. ¿Ya? No sé si queda clara la idea. ¿Ya? Porque no son, digamos, todos los países los que están dentro de la globalización. O sea, no todo el mundo finalmente está tan globalizado. No sé si queda clara la idea. Hay países como, por ejemplo, acá me preguntan por Haití. Haití está súper excluido de lo que es globalización. Es un país altamente muy pobre. Es un país que no tiene los recursos que, por ejemplo, tienen otros países que están más globalizados. Entonces no podríamos analizarlo de la misma manera que analizamos los países que son activos en la globalización. ¿Queda clara la idea? ¿Ya? A ver. Me preguntan también si generalmente las ciudades gamma son las capitales, pregunta Polipolígono. No necesariamente, sino que el centro administrativo del país es aquella que sería considerada una ciudad gamma, porque es aquella que influye económicamente al resto de su nación. ¿Ya? No sé si queda como la idea. ¿Les aclaro la duda del tema de si todos los países tienen ciudad gamma? Ya, chiquillos, ¿les queda claro? Todos me dicen que sí aquí. Cote sí, ok. Vidal Starker también dice que sí. No voy a decir su nombre completo, pero varios chiquillos dicen esto. Entonces quedó clara la idea para que avancemos con nuestra sociedad y cultura globalizada. ¿Sí? Sí, Solo Vera dice que Bolivia es un país, Cuba también es país, por supuesto que son países.
Nunca dijimos que no fueran países, sin embargo, no son países que están presentes tan activamente dentro de la globalización. Eso es lo que estábamos diciendo, no que no fueran países, porque por supuesto que lo son. Y son países que tienen otro tipo de economía. Por ejemplo, Cuba tiene, todos sabemos que Cuba es comunista. Por lo tanto, la economía de Cuba se rehúsa a la globalización porque no está dentro de sus ideologías políticas, ¿sí? Tiene que ver con un tipo de planificación que hace el Estado. La globalización, dijimos la clase pasada, tiene que ver principalmente, chiquillos, no me confundan esto, eh, tiene que ver principalmente con el mercado neoliberal, con el mercado que nosotros conocemos como capitalista. Las economías comunistas tienen una economía que es centralmente planificada. Eso significa que el Estado es el que regula lo que sucede en en esos países. El Estado es el que destina los recursos, el Estado es el que regula la economía, a diferencia de las economías neoliberales que el mercado es el que va a regular qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Ya, chiquillo, para que no me confundan las situaciones. No es malo no ser parte de la globalización, simplemente es diferente, ¿ya? Para que no nos confundamos ni ejerzamos juicios de valor respecto a eso. ¿Ya? Así que para que avancemos. Entonces, como les iba diciendo antes de que empezáramos nuestra discusión, el mundo globalizado con sus logros y falencias, vamos a ver ahora una sociedad y cultura globalizada. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es vivir en un mundo globalizado? Dijimos entonces que la globalización económica va a traer diferentes consecuencias. ¿Ya? Va a existir una brecha muy importante entre los países ricos, los países pobres y los países misérrimos. Los países misérrimos son los países más pobres, ¿ya? Se utiliza la palabra misérrimos para que no se confundan después, ¿sí? Cada vez esta diferencia que existe entre estos países es mayor y la economía actual, con todo esto de la globalización y aún teniendo las organizaciones económicas que mencionamos delante, no ha sido capaz de minimizar estos aspectos de la diferencia que existen entre unos países y otros. Ya hemos visto que los países con mayores riquezas se concentran en América del Norte, en Europa Occidental, en Australia y Japón. Lo hemos dicho, lo hemos visto, son aquellos países que se llaman desarrollados, ¿sí? Para que no tengamos como duda de eso. Sabemos que estos países son aquellos que en cierta forma manejan la economía global. ¿Ya? Lo hemos dicho, me imagino que lo tienen claro también. Vemos las naciones pobres son aquellas naciones que se encuentran principalmente en América Latina y en Asia. ¿Ya? Nuestro país, nosotros como Chile, si bien, a ver, mucha gente se dice que Chile son los jaguares de Latinoamérica, lo mismo dicen los argentinos. Claro, nuestro país en comparación con, por ejemplo, Latinoamérica, tiene una economía muy estable. Sin embargo, si la comparamos con Estados Unidos o con Europa, nuestro país sigue siendo un país pobre, ¿ya? A ver, acá me pregunta, falta lechuga, si Corea del Sur es un país desarrollado. Sí, Corea del Sur es un país altamente globalizado también. Les mencionaba yo la clase pasada que en Corea del Sur está Samsung. Samsung es una marca surcoreana. Y esta marca, digamos, que es de principalmente tecnología, vamos a ver más ratito, va a ser lo principal, o sea, va a ser una de las principales marcas de tecnología, celulares, computadores, televisores, no sé, todos los aparatos digitales que a ustedes se les pueden ocurrir, Samsung los ha ido creando. Y gracias a esta empresa es que Sur Corea se ha posicionado como uno de los países con una economía más rica, ¿ya? Entonces, a ver, acá me preguntan otra duda que igual es importante que aclaremos, así que lo voy a leer.
Globalizado entonces es como los que tienen más plata, no necesariamente, no es lo mismo. Los países globalizados son aquellos que participan de una economía así como más amplia, que tienen desarrollo como otros países, no necesariamente los que tengan más plata ni los que son más desarrollados, sino que son aquellos, los globalizados. Nosotros somos un país globalizado, tenemos acceso, digamos, a bienes de consumo que vienen desde otros países. Sin embargo, los países que son como los pioneros en la globalización tienden a ser los países más globalizados, pero no todos los países globalizados son los que tienen más plata. No sé si queda la idea, es como, a ver, no todos los países globalizados tienen más plata, pero sí los que tienen más plata son los pioneros en la globalización. No sé si queda como claro, ahí mismo ustedes están como respondiéndose su duda, ¿ya? Sebastián Gallardo dice, claro, su sistema económico está en una red independiente con los demás de la misma categoría. Son países que tienen un sistema neoliberal, que son países que tienen un sistema de apertura económica. Eso tiene que ver con que sean globalizados, ¿ya? Pero no necesariamente es sinónimo de países más desarrollados. ¿Sí? ¿Queda clarito? Acá vemos, por ejemplo, como les decía yo, que los países en América Latina y Asia sí son países globalizados, pero no son países con mucha plata, son considerados países pobres, ¿ya? Entonces, ven, se fijan, Chile, como les decía yo delante, es un país globalizado, pero no es un país rico. Existen muchas brechas sociales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para que sigamos avanzando. Y como les decía yo delante, antes de nuestras preguntas, Chile y Argentina dentro de América Latina son los países con mejor economía. Sin embargo, si comparamos la economía chilena con la economía europea, es realmente pobre, ¿ya? Es un país pobre. No es lo mismo ser pobre que ser un país misérrimo. Los misérrimos son aquellos países que están ubicados principalmente en África Central y en algunas regiones de Centroamérica, ¿ya? Son países que son realmente pobres, donde la gente todavía se muere de hambre, donde no existe control de enfermedades, esos son los países misérrimos, que tienen por lo general nosotros. Siempre ponemos el ejemplo porque es el más claro y el que tenemos más como dentro de nuestro inconsciente es lo que sucede con África, ¿sí? Y algunas regiones de Centroamérica, ¿ya? Para que avancemos. Miren, acá les tengo un mapa de como la riqueza de los países por el ingreso per cápita. Acá en rojo tenemos los países con un ingreso per cápita más alto. Si ustedes se fijan, son los mismos países que hemos visto recurrentemente, o sea, los de Norteamérica, Europa Occidental y Oceanía, ¿sí? Después, dentro de lo más o menos estable, tenemos acá Chile, Chile y Argentina en América Latina, si ustedes se fijan, están tienen mejor economía dentro del continente. Pero les vuelvo a repetir, si lo comparamos acá con Estados Unidos, eh, no está muy cerca tampoco. Ahora, una de las otras cosas acá, como dice Solovera 11, tiene que ver con el PIB. Ya, el PIB, no sé si ustedes saben, es, digamos, la medición que se considera como la economía del país, pero la riqueza de un país, el PIB no la divide, digamos, o sea, la divide entre la cantidad de habitantes. Por ejemplo, Chile tiene cierto PIB y eso se divide en la cantidad de habitantes chilenos, pero resulta que no todos los chilenos ganan la misma cantidad de plata no todos ganamos lo mismo, por supuesto. Esa es la diferencia, que el ingreso per cápita muchas veces no es un ingreso que mida realmente la riqueza de un país. Acá en Chile, por ejemplo, las mayores riquezas están concentradas en el 2% de la población. ¿Y qué pasa con el otro 98%, digamos? No reciben la misma... No recibe el mismo, no tiene el mismo poder adquisitivo, no tiene el mismo acceso a la economía que ese 2%. Entonces el PIB, por eso les digo, chiquillos, el PIB no, o sea, estadísticamente sirve para medir la economía de un país, pero si nos ponemos a ver, digamos, la distribución del ingreso,
Chile es un país muy pobre, chiquillos. La diferencia y la brecha económica que existe entre un sector y otro es enorme. Consideren que el 2% de la población en Chile, el 2% concentra las mayores riquezas. Como dicen por ahí Sebastián Gallardo, son los Mate, los Luxig, los Angelini. Esas familias que son dueños, no sé, pues de Canal 13, son los dueños de las pesqueras. Esas familias son los que concentran la mayor cantidad de dinero. Entonces, claro, como les decía recién, este mapa que yo les puse acá considera el PIB per cápita, pero vamos a ver si el per cápita realmente refleja la realidad del país. Ahí es una, como les decía adelante, es una discusión para siempre, que no se acabaría nunca, porque no todos ganamos lo mismo. Hay gente que gana, no sé, por ejemplo, 25 millones de pesos al mes y hay otra gente que gana 280.000 pesos al mes. Entonces ahí vemos cómo se distribuye la riqueza y si realmente la economía de Chile es lo que se establece con el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Para que veamos. Después, dentro de lo... Me emocioné con esta materia. Dentro de los países pobres encontramos, por ejemplo, acá, en Asia, ¿se fijan? No todos los países en Asia, por supuesto. Ya dijimos que Japón y Corea del Sur son países que tienen una economía muy fuerte, pero como a grandes rasgos, ¿ya? Y después, bueno, acá no tenemos información sobre, por eso salen en blanquito. Pero si se fijan, los países más pobres están concentrados acá, en África, ¿sí? Y aquí alguno que otro dentro de Centroamérica, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Miren, siguiendo con esto de la relación entre la riqueza de un país y otro, vemos también lo que tiene que ver con la población, el porcentaje de población desnutrida en los países, ¿ya? Vemos acá que, bueno, los países que tienen menos de un 2,5% de población desnutrida van a ser estos países, por ejemplo, los países, como hemos dicho harto rato, los países de Norteamérica, Oceanía, Europa Occidental, acá Argentina también está dentro de de este aspecto que estamos hablando de la hambruna, que tiene mucho que ver con la distribución de la riqueza, y como por ejemplo acá dijo Falta Lechuga, que el PIB de Chile es de $20.212, es el PIB más alto de Latinoamérica, pero como decíamos recién, está muy mal distribuido. O sea, yo me pregunto entonces, ¿dónde están mis $18.000? Porque no los encuentro. Ya, es lo que le pasa a muchas familias en nuestro país. Y no solo en nuestro país, en muchos otros países. Por ejemplo, en India, es terrible cómo el ingreso se está mal distribuido, ¿ya? Vemos acá entonces, siguiendo con el tema de la hambruna, que Chile está dentro de un rango bien bajo, digamos, de desnutrición y de hambruna, ¿ya? Eso es positivo, ¿ya? Y, a ver, acá me preguntan, también vemos, por ejemplo, como les decía adelante, la población, los que tienen mayor porcentaje de población desnutrida es vemos en África. Ya, miren, acá preguntan cómo se explica que Brasil esté amarillo y Chile esté de verde, porque la población pobre en Brasil es más alta que la población pobre en Chile, y en Brasil pasa lo mismo que podíamos decir acá en Chile, inclusive es peor el tema de la distribución de las riquezas, ¿ya? La gente, si ustedes vieron el Mundial, existieron muchas protestas a propósito del Mundial, de cuánta plata se invertía en la creación de estadios, en la creación de estos centros de alto rendimiento para los deportistas, y tienen a la gente viviendo en las favelas desnutrida. Entonces eso también tiene que ver, porque en Brasil sucede mucho, hay mucha pobreza, ¿ya? Brasil, acá en México también.
¿sí? Para que nos vaya quedando claro, el porcentaje de población, así como misérrima, que muere de hambre en Chile, es más bajo que el porcentaje que muere de hambre, por ejemplo, en los países que vemos acá en amarillo, ¿ya? Para que, para que quedemos una idea. Entonces, chiquillos, cuando hablemos del PIB, sí, es la forma en que podemos medir la riqueza de un país. El problema que viene con eso es cómo está distribuida la riqueza de los países. O sea, Chile puede ser un país muy rico acá dentro de América Latina, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuye la población? ¿Ya, chiquillos? Los espíritus emprendedores saben que en todas las regiones hay oportunidades. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase para que veamos también, para que sigamos avanzando en cómo es vivir en un mundo globalizado. ¿Cómo es vivir en un mundo globalizado? ¿Ya? Vamos a ver entonces, como yo les decía recién, que las políticas liberales consideraban que el crecimiento económico de una nación era suficiente para asegurar una calidad de vida óptima, ¿ya? O sea, las políticas liberales, cuando se plantearon hace bastantes años atrás, planteaban que lo que estábamos conversando recién, todo esto está muy relacionado el uno con el otro, chiquillo. ¿Ya? El crecimiento económico de una nación, o sea, con que una nación creciera económicamente, eso de cierta forma se pensaba que iba a asegurar la calidad de vida, una calidad de vida óptima para todos los habitantes del país. Acabamos de conversar que esto no es así siempre. O sea, acabamos de darnos cuenta que esto no, o sea, que el desarrollo económico de un país no nos va a asegurar que todos los habitantes de ese país tengan una calidad de vida óptima, ¿ya? Por eso mismo, porque no se consideraba, como dice acá en el Power, las importantes diferencias de la distribución que existe en la riqueza. O sea, se dejaba de lado todo lo que tenía que ver con el gasto que cada estado destina a salud y educación de la población. ¿Ya? Miren, acá yo les puse. En Chile, el 20% más rico del país concentra el 61% del PIB. O sea, el 20% más rico de nuestro país tiene la ganancia del 61%, mientras que el 40% restante se tiene que dividir en el 80% de la población, ¿ya? Y vemos que el 20% más pobre solamente concentra el 3,3% del PIB. Ya, miren acá, Sebastián Gallardo nos dice que la diferencia de ingresos se mide a través del índice de Gini. Sí, lo pueden buscar, chiquillos, si quieren. A ver, por lo general yo no recomiendo páginas así como Wikipedia, pero si ustedes quieren como comprender un poco las cosas, es una buena página que les resume las cosas y que trabaja como desde un nivel más o menos básico, pero que es elevado para que lo puedan entender, ¿ya? Por si quieren revisar todo el tema del índice de Gini, que es como dijo Sebastián Gallardo, es el que mide la diferencia de inglés, ¿ya? Vamos a ver entonces, miren, acá hay una pregunta de José Fontes que ¿cómo Chile va a ser desarrollado si no tiene industria? Eso va a entrar, es discusión también para largo porque en el gobierno de los gobiernos previos al golpe militar y la posterior dictadura trataron de enfocarse en eso. Eduardo Frei Montalva y con mayor énfasis Salvador Allende trataron de enfocarse en la industrialización del país, ¿ya? Porque a través de la industrialización del país, Chile no necesitaba comprar, por ejemplo, todo lo que compra otros países, porque ellos mismos lo iban a producir.
Sin embargo, después de la dictadura militar, con esta apertura y como alguien mencionó delante de los Chicago Boys, no me acuerdo quién fue quien lo dijo, se va a planificar, o sea, se va a cambiar esto por eliminar, digamos, de cierta forma, lo que era el modelo EASY, como dice Sebastián Gallardo, que era la industrialización de la sustitución de importaciones. Claro, empieza desde Pedro Aguirre Cerda, pero cobra una mayor fuerza con Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende va a ser el que más importancia le va a dar a estos aspectos, sobre todo al ICI, ¿ya? Y van a trabajar, digamos, después de la dictadura militar, se va a eliminar en cierta forma el ICI y se va a concentrar en comprar los productos a los otros países a través de la globalización. ¿Ya? Vamos a ver que la globalización es algo que va acá en Chile va a comenzar a mediados de los 70, con lo que, les reitero de nuevo, con lo que dijeron delante de los Chicago Boys, ¿ya? No, pues al final no hicieron mucho los Chicago Boys, pero tuvieron que ver con todo lo que tenía que ver con la apertura neoliberal de Chile. Esa economía neoliberal que se empieza a plantear desde las corrientes liberales, ¿ya? Pero nos estamos yendo para todas partes ahora, chiquillos. A ver, sigamos entonces con lo que nos convoca ahora, porque más ratito espero que alcancemos a verlo. Vamos a ver lo que tiene que ver con el rol de Chile y cómo se ha desempeñado Chile en la globalización. ¿Ya? Lo vamos a ver después también cuando veamos historia de Chile en específico. ¿Ya? Entonces, acá, siguiendo con nuestro grupo, la división de los ingresos, vemos acá, por ejemplo, que el 2% de la población es el porcentaje más rico que concentra la riqueza y así se va distribuyendo hacia abajo la cantidad, digamos, del PIB y la cantidad de población que, que tiene que ver, o sea, que tiene relación con la distribución de la riqueza. ¿Ya? Mira, acá Denise Nicole nos dice que sí, todo está relacionado. Así son las ciencias sociales, chiquillos. No es como que estudiemos, por ejemplo, la globalización es esto, no sé, las guerras mundiales son esto, porque todo tiene que ver uno con el otro. Todo lo que ha pasado ha ido siendo determinante para que se desarrollen otras cosas después. ¿Ya? No podemos, por ejemplo, estudiar, espero que la próxima clase empecemos, no podemos estudiar las guerras mundiales sin comprender antes, digamos que la guerra mundial, la primera no se originó porque hayan asesinado a Francisco Fernando, sino que tiene que ver con todo un proceso previo a eso, ¿ya? Todo está relacionado, pues chiquillos, no podemos ver la historia aparte, pero eso es lo que estamos tratando de hacer para que podamos abarcar todos los temarios, todos los temas que les entran en la PSU, ¿ya? Para que avancemos. Ya. Entonces, dentro de los problemas de un mundo globalizado, tenemos uno de los principales problemas, van a ser las redes ilegales internacionales, ¿ya? Esto es un problema muy importante porque nosotros de repente como que no nos damos cuenta, pero las redes ilegales internacionales son aquellas que constituyen la realización del narcotráfico, el comercio de armas, la piratería, el tráfico de mujeres para la prostitución, el bloqueo de dinero, inclusive la esclavitud, ¿ya? Y en estas redes ilegales internacionales, lo que es más terrible de todo es que en la mayoría de los casos llegan a incluir, digamos, en sus redes a funcionarios públicos, jueces, que ellos encubren, perdón, estos ilícitos. O sea, no sé, cosas que ustedes vean las noticias, chiquillos, de repente hay redes de prostitución en que todo el mundo está involucrado. O sea, ustedes pueden encontrar desde altos mandos de los países, gobernadores, senadores de diferentes países involucrados en estas redes. Lo mismo que sucede con el blanqueo de dinero, con el narcotráfico. Todas estas cosas no son redes que uno a veces piensa que está ajeno, pero se mueven constantemente en nuestra vida. Están ahí presentes siempre. Entonces esto es uno de los principales problemas que vienen con este mundo globalizado, porque hemos dicho, la globalización es la relación también, no solo económica, sino que es la relación que se va dando
entre los países, ¿ya? Y estos países, además de relacionarse económicamente, culturalmente, también se desarrollan en estos aspectos de las redes internacionales. El blanqueo de dinero, el narcotráfico, la trata de blancas, como se conoce la prostitución. A veces se venden niños también para que sean esclavos. Entonces, todas estas situaciones van a ser determinantes porque abarcan a muchos funcionarios públicos, muchas veces de altos mandos, ¿ya? Dentro también, relacionado con esto, tenemos el tráfico de personas, ¿ya? Que se va a producir, como hemos dicho antes, ya pues chiquillos, concentrémonos en la materia de ahora. Después, si después tenemos todo lo que es el gobierno de Salvador Allende, vamos a ver la dictadura militar, pero hoy día estamos hablando de los problemas sociales que trae la globalización, porque ya terminamos de ver los políticos. Y como dijo por ahí Campeón hay uno solo, dice que hay una gran base de datos inaccesible a pocos que venden órganos, drogas. Exacto, Campeón uno solo. Todo esto, este tipo de redes son redes ilegales y que abarcan muchos países. La venta de órganos es un tema muy importante dentro del país, ¿ya? O sea, dentro del mundo globalizado. Como les decía adelante, la venta de órganos, la prostitución, el tráfico de personas, que vamos a ver ahora, ¿ya? Como hemos dicho y como vimos la clase pasada también, que tiene que ver con la globalización, o sea, con la inmigración, las personas buscan irse desde sus lugares de origen hacia otros lugares, que tiene que ver con producto de la miseria que viven en sus países, como decíamos delante, la gente muere de hambre, se desnutre, las enfermedades, también el tipo, o sea, las guerras que hay en los países, podemos ver, no sé, hace unos años, hace 20 años atrás más o menos, más de 20 años fue la guerra en Bosnia, la gente escapaba de sus países de origen para trasladarse a otros buscando, digamos, mejor calidad de vida, para resumirlo de una manera. Todos esos aspectos, principalmente la pobreza, van a provocar que un importante número de personas busquen emigrar hacia países más desarrollados, ya en busca de las mejores oportunidades de vida, ¿ya? Eh, Estos países más desarrollados, como hablamos la clase pasada de las migraciones, ponen para los inmigrantes unas importantes políticas para recibir a los inmigrantes. O sea, no todo el mundo puede tener acceso a los países. Por ejemplo, como siempre hemos visto, México con Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que no puede trasladarse por estas restricciones que imponen estos países desarrollados? Se produce el cruce ilegal de las fronteras, ¿ya? O sea, la gente va a buscar una manera de pasar a través de estos países por redes ilegales que están como destinadas de cierta forma a eh, pasar a la gente por la frontera, ¿ya? Esto a veces se hace, les cobran unas cantidades enormes de dinero a los inmigrantes y pasan muchas veces en perjuicio de su vida, pueden morir en el al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal, porque existen muchos controles, a veces lo hacen en situaciones extremas, muy riesgosas. Como Dalelita dice, hay una canción de Calle 13 que habla de eso, que es Me voy para el norte, si no me equivoco, chiquillos, sí, para que me secunden. En Me voy para el norte se habla de eso y claro, se habla de cómo la gente pasa de un lugar a otro a través de la frontera en maneras muy extremas, a veces por debajo de la tierra, de diferentes formas. Entonces, como la gente está tan desesperada por huir a otros países, es que aparecen estas redes ilegales que se aprovechan de la situación, obviamente, y van a cobrar unas grandes cantidades de dinero para poder trasladar a la gente a través de las fronteras, ¿ya? A ver, sí, vamos avanzando entonces.
También vamos a encontrar que con el mundo globalizado, van a surgir diferentes problemas medioambientales, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que el incremento, o sea, yo creo que esto todos lo sabemos porque es algo que nos afecta todos los días de manera muy determinante, como el, el incremento de los gases invernaderos va produciendo un aumento en la temperatura promedio de la Tierra. Ya todos sabemos que los gases invernaderos son aquellos gases que emanan desde digamos, por la producción de ciertos recursos naturales, ¿ya? Estos gases van a ser determinantes para aumentarla, porque, o sea, sabemos cómo funciona. Los gases suben, bloquean la capa de ozono, hacen como no sé, una capita alrededor de la Tierra que impide que se vaya regulando la temperatura. ¿Y esto qué va a producir? Que se derritan los glaciares, el aumento en el nivel del mar, inundaciones y sequías también que tienen que ver con todo lo que es con todo lo que es los desastres naturales que se van provocando por este mismo aumento de la temperatura en la Tierra. ¿Ya? Frente a esto aparece lo que conocemos como el Protocolo de Kioto. ¿Ya? Este protocolo fue adoptado, se supone, en 1997. Sin embargo, entró en vigor recién, chiquillos, el año 2005, casi 10 años después desde que se adoptó, digamos, y se hizo como el compromiso de este protocolo, ¿ya? Lo que se busca en este, que es como el más famoso de las medidas medioambientales, es es el reducir las emisiones de los seis de los gases más principales, digamos, que causan el efecto invernadero y que van a provocar, como les decía yo delante, el calentamiento global. Tenemos el dióxido de carbono, que prácticamente estamos rodeados de dióxido de carbono porque se produce a través de los automóviles, de los transportes. Es uno de los gases, digamos, como más comunes dentro de los gases tóxicos que se van produciendo, ¿ya? El gas metano, el óxido nitroso y estos otros tres que son muy complejos y yo de química no es mi fuerte, son gases que se producen principalmente de las manufacturas de diferentes productos, ¿ya? Y estos son aquellos que son los que se busca reducir en este protocolo. ¿Ya? Los países que tenemos en verde son los países que son parte del protocolo de Kioto, que lo firmaron y están suscritos, digamos, y que, mm, por ejemplo, Estados Unidos, que sí firmó el protocolo, pero nunca lo rectificó. O sea, Estados Unidos es el país que más gases invernadero produce, ¿ya? Y es uno de los países que no ha ratificado el tratado. O sea, no ha disminuido, digamos, ni se ha comprometido a disminuir los gases invernaderos que ellos producen. ¿Ya? Chiquillos, no se me vayan para cualquier parte, aquí no tienen que saberse los gases de memoria, pero sí tienen que saber que existe un protocolo, el protocolo de Kioto, que busca regular esta emisión y hacerse cargo del problema medioambiental. No es que hayamos identificado el problema medioambiental y, ya sí, bueno, no. ¿Qué se hace para hacerse cargo de eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer para luchar contra esto? ¿Qué es las medidas que vamos a implementar? ¿Ya? Eso es lo importante de acá, chiquillos. ¿Ya? Vemos entonces que muchos países son parte y han ratificado este protocolo y se han hecho cargo, en cierta forma, de los problemas medioambientales. Mientras que acá, América del Norte, que es de los países que más gases invernadero produce, no se ha hecho cargo de esto, digamos, no se han focalizado en trabajar y en proteger, digamos, el medio ambiente.
Chiquillos, todo lo que yo les estoy pasando ahora entra en la PSU, si no, no tendría sentido que yo se los dijera. ¿Para qué se los voy a decir si no se los van a preguntar? Estamos haciendo un intensivo para la PSU, ¿ya? Así que no, eso, esto entra en la PSU, ¿ya? Vamos a ver entonces. Bueno, es hora de que hagamos nuestro break, me parece, ¿ya? Y voy a dejarlos con con nuestra pregunta desafío, ¿ya? Y esto entonces va a tener que ver con con lo que estábamos viendo delante, ¿ya? Eh, que es todo esto que tiene que ver con la globalización económica. Entonces van a quedar con esta pregunta para que la analicen. ¿Y qué tiene que ver acá? Se les presenta una caricatura, que es lo que estábamos hablando delante, chiquillos, de manera muy entusiasta, que tiene que ver con la distribución de los ingresos, ¿ya? Vemos entonces acá una caricatura y vemos que dice, el Fondo Monetario Internacional estimaba que hacia el año 2012 el Producto Interno Bruto, el PIB mundial per cápita, iba a llegar a los 10.700 dólares estadounidenses anuales, ¿ya? Voy a tratar de agrandarlo, entonces, ya que me dicen que no se ve. Vamos a hacer una edición online. Oh, no funciona. Ya. Pero no se va a ver nada, pues menos se va a ver. Ahí lo ven, chiquillos. No se va a ver nuestra caricatura, pero para que les quede más o menos claro. ¿Sí? Ya. Ahí se ve, ¿no? Chiquillos. No sé qué pasó. Hemos tenido problemas nuevamente. Ya, ahora sí. Tuve unos inconvenientes tecnológicos. Yo no soy muy dada a la tecnología. Pero ahora sí funciona. Ya, entonces. Tenemos nuestro... Esto fue un lapsus. Ya. Tenemos acá entonces la pregunta. Vemos que acá tenemos la caricatura que quedó cortadita lamentablemente. Pero vemos entonces que el Fondo Monetario Internacional estimaba que hacia el año 2012 el Producto Interno Bruto Mundial per cápita iba a ser de 10.700 dólares estadounidenses anuales y que los países con los registros de PIB per cápita más alto iban a superar los 40.000 dólares anuales, mientras que los más pobres no iban a llegar a los 1.000 de la misma moneda en igual periodo. Entonces, si tenemos esta información, vamos a inferir las implicancias económicas de lo expresado en la caricatura y vamos a sostener que A. Los países del hemisferio norte explotan los recursos naturales, mientras que los del sur proveen de mano de obra calificada. B. La producción manufacturera se concentra en los países con PIB cercanos al promedio. C. Los países con mayor PIB per cápita fortalecen el crecimiento de los países con menor PIB per cápita. D. Algunos países concentran la riqueza generando procesos de distribución desigual a nivel mundial. O E. Los países con mayor PIB carecen de población pobre, mientras que los otros presentan niveles absolutos de pobreza. Vamos a quedar entonces... No, ya. Chico. No se mueve. Agrándalo. Y ahora muévelo. Ah, ya. Miren, aquí vinieron a ayudarme porque yo soy un poco... Todavía no me manejo bien. Ya, entonces vamos a quedar con esto, chiquillos. Vamos a ir a nuestro break y volvemos en un ratito.
la misma dinámica de la clase pasada, la idea es que justifiquen por qué es la alternativa que ustedes creen. Ya no es como que lleguen y digan, es la de. Digan por qué creen ustedes que es la alternativa de. Nos vemos más ratito.
Ya, chiquillos, estamos de vuelta. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me ven? Chiquillos, ¿me ven o no me ven? ¿Estoy o no estoy? A ver, veamos aquí. Aló, chiquillos, estamos de vuelta. ¿Me ven ahora? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, estamos. Chiquillos, para que empecemos para que regresemos de nuestro break. ¿Estamos listos para empezar la clase? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Hay problemas? Parece que no me ven. Porque... A ver. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Qué bien que me respondan. Eso me gusta. Que estemos activos. Ya. Yo sí leo sus respuestas, chiquillos, así que no digan por ahí como decían que yo no leo lo que dicen. Acá hay una bien buena respecto a nuestra pregunta, que es de Nico Yáñez, ¿sí? Dice, el análisis es bastante simple en base a lo que se puede ver en la imagen. Vemos al caballero de la corbata, quien encarna a los países más poderosos, comiéndose el planeta que representa la riqueza. Con eso ya tenemos, entonces, como dice acá su compañero, se me perdió la esta. Con eso tenemos la mitad de la respuesta. Por otro lado, las economías más poderosas, como se menciona en los datos del Fondo Monetario Internacional, cuentan con esta riqueza al poseer poderío político, histórico, económico y desarrollar al gusto de los recursos que se tengan en cada país. Generalmente, estos países no dependen de las exportaciones, sino que su economía se sustenta por el grado de autosuficiencia y expansión que puedan desarrollar. Ya es una muy buena respuesta, chiquillos. Entonces, para que podamos ver, ¿cuál era entonces su respuesta? La mayoría estaba diciendo que era la alternativa D, que dice que algunos países concentran la riqueza generando procesos de distribución desigual a nivel mundial. ¿Sí? Esa es la que podíamos deducir de la imagen y de lo que de los datos que se nos daban en la pregunta, chiquillos. Acuérdense de fijarse en eso cuando respondan su PSU. Respondan lo que se les pregunta, no se vayan por las ramas, respondan lo que le están preguntando. Entonces acá los que le preguntan es en base a la caricatura, ¿qué podemos afirmar? Y claro, no podemos afirmar que los países del hemisferio norte explotan los recursos naturales, mientras que los del sur proveen mano de obra calificada, porque eso no se ve en la imagen. No sacamos esa conclusión de la imagen que nos presentan. ¿Ya? Tampoco podemos ver que la producción manufacturera se concentra en los países con PIB cercanos al promedio, porque tampoco se nos presenta en la imagen. ¿Ya? Tampoco podemos decir que los países con mayor PIB per cápita fortalecen el crecimiento de los países con menor PIB per cápita, porque eso, además de estar incorrecto, tampoco se nos presenta en la imagen, ¿ya? Sí vemos en la imagen que los países concentran la riqueza y generan procesos de distribución desigual a nivel mundial. Como decía adelante uno de sus compañeros, vemos a este hombre de corbata comiéndose de cierta forma el mundo, acaparando lo que es las riquezas y entregando digamos, al resto de la población que está representada por este dibujo, le entrega como las sobritas, como las migajas de lo que él come, ¿ya? Entonces podemos ver que uno de los principales problemas, como hablamos delante, es que tiene que ver con los procesos de distribución desigual que existen a nivel mundial, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Bien, chiquillos, respondieron muy bien como siempre. Ustedes son
Son como mis estudiantes estrellas. Responden muy bien, siempre están súper atentos a los que vemos, ¿ya? Entonces, siguiendo con nuestra clase, vamos a ver los desafíos que se presentan a los problemas que estábamos viendo antes de nuestro break, ¿ya? Como mencionaba alguien delante, creo que José, nos preguntaba sobre la ONU y cómo se desempeña la ONU en este mundo globalizado, ¿ya? Yo les decía entonces que la ONU no solamente velaba por por la globalización económica, sino que también velaba por otros aspectos, ¿ya? Y junto con la ONU, como que ve los derechos humanos y todo eso, los derechos humanos, la enfermedad, la hambruna, la educación, tenemos otras organizaciones que son conocidas como ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales, ¿ya? O sea, que no son dependientes de los gobiernos, que realizan intervenciones en territorios que presentan problemas como hambruna, conflictos armados, genocidios, guerras o explotación infantil, ¿ya? Esas ONG y digamos algunas ramas de la ONU se encargan de este tipo de situaciones que viven los diferentes países a nivel mundial, ¿ya? Vemos entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas organizaciones que nos van a servir de ejemplo, como por ejemplo Amnistía Internacional, que es una organización que promueve el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos. Ya ellos se centran en los derechos humanos. Si bien su sede está en Londres, tiene presencias más de 150 países a nivel mundial. Ya podemos ver entonces que Amnistía Internacional, esta organización, está presente en todos aquellos países en los que se violan los derechos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Chile, Amnistía Internacional fue muy importante durante la época de la dictadura, porque se violaban los derechos humanos, ¿ya? Asimismo, en otros países donde ocurren genocidios, donde hay muchas guerras, donde hay conflictos armados, también está presente Amnistía Internacional, que busca, digamos, ser un garante de que no se violen los derechos humanos en los países en los que suceden este tipo de situaciones. Otra organización que tenemos también es, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Acá se desempeñan asistiendo a víctimas de catástrofes, como por ejemplo maremotos, terremotos, erupciones de volcanes, ¿ya? Y víctimas de conflictos armados y población en situaciones precarias, ¿ya? Esta organización de Médicos Sin Frontera, como su nombre lo indica, son médicos, se desempeñan a través de la ayuda a la población desde el área, digamos, de la salud, ¿ya? Por eso asisten a estos lugares en los que hay situaciones de conflictos armados, en que se producen muchos heridos, también hay situaciones de catástrofes naturales, porque la gente queda, digamos, muy mal herida, ¿ya? También población en situaciones precarias, como hemos dicho, en países como por ejemplo los de África. Otra de las organizaciones que son importantes a escala global, tenemos a Greenpeace, que esta organización está encargada, esta organización está encargada de denunciar las actividades humanas que provocan un desequilibrio ecológico, ¿ya? Cuando empezamos a ver, cuando hablamos delante del protocolo de Kioto, ¿se acuerdan que vimos que el ser humano es el que va produciendo, digamos, este tipo de gases invernaderos que provocan inconvenientes y provocan problemas medioambientales? Greenpeace se encarga de revisar esto. También promueve la defensa de la fauna. Ustedes han visto cómo se hacen protestas, digamos, contra la caza de ballenas que hacen los japoneses, se protegen los bosques contra la tala indiscriminada de árboles que llevan a cabo algunas compañías papeleras, por ejemplo. También ellos buscan eliminar, cómo se eliminan estos residuos tóxicos. Hemos visto que en muchas ocasiones hay derrames de petróleo en los océanos que contaminan inmensamente las aguas de nuestro planeta, también, y entre otras situaciones que afectan el medio ambiente, ¿ya? Ahora, con estas organizaciones
por ejemplo, la ONU, porque estas otras organizaciones que son ONG tienden a cumplir, digamos, más cabalmente sus propósitos, lo que ellos plantean hacer. Ya trabajan con voluntariados y ese tipo de situaciones. Esta ONG, al contrario de lo que sucede con la ONU y con las organizaciones monetarias que vimos delante, que la ONU y estas organizaciones, como ustedes están discutiendo, muchas veces no realizan realmente lo que se supone que ellos tienen que hacer. O sea, como ustedes ahora están hablando, ¿dónde está la ONU cuando mueren los niños, cuando están muriendo tantos niños en Palestina? Pero son situaciones que van más allá de eso, ¿ya? O sea, son situaciones que podríamos, como les dije delante, estar todo el día discutiendo y plantear muchas diferentes posiciones, pero lo que estamos tratando de ver acá son los fines que tienen estas organizaciones, ¿ya, chiquillos? Que son como las metas que ellos plantean. No vamos a discutir si efectivamente las cumplen, si son realmente efectivas en cuanto a esto, porque no terminaríamos nunca, ¿ya? Pero es importante que sepamos cuál se plantean como sus propósitos, digamos, para existir y desarrollarse, ¿ya? Entonces, terminamos con eso de las organizaciones y vamos a empezar con otro aspecto que tiene que ver con la sociedad de la información. La sociedad de la información es aquella que se relaciona con el acceso que tenemos nosotros a los instrumentos tecnológicos, principalmente celulares, computadores, las plataformas que nos permiten el intercambio de la información de manera instantánea y momentánea, como lo estamos haciendo ahora, que son, por ejemplo, las que usa más la gente, que es Facebook, Twitter, Tumblr, todas estas plataformas que facilitan el proceso, el acceso y el intercambio de la información, ¿ya? Todo esto tiene que ver con una generación, una transmisión y un intercambio de la información, ¿ya? O sea, yo genero información, yo transmito esa información y yo puedo intercambiar la información. Como esta misma clase, chiquillos. Nosotros hoy día ustedes están viendo en todas partes de Chile lo que yo desde acá les puedo presentar a ustedes. ¿Se dan cuenta? Toda esta sociedad de la información es una sociedad que se centra en la producción de conocimiento, del intercambio de este conocimiento. Sí, pues chiquillos, YouTube, todas esas plataformas de internet no se las iba a escribir todas, no íbamos a terminar nunca, ¿ya? Entonces, toda esta generación y transmisión y el intercambio de la información impactan en la vida actual, ¿ya? Y no van a ser solamente medios de ocio, porque ustedes pueden usar el Facebook para conversar con sus amigos, para compartir fotos, pero también utilizamos el Facebook, por ejemplo, en nuestro grupo de esta clase, en el que ustedes pueden hacer preguntas, compartimos los PowerPoint, ¿se dan cuenta? Entonces no se utiliza solamente como medio de audio y comunicación, sino que también lo podemos utilizar como forma de trabajo y una forma de educación, ¿ya? Esto es lo que van a permitir este intercambio, la generación de la información, ¿ya? Para que sigamos avanzando. Entonces, vamos a entender cómo la sociedad de la información aquellas sociedades en que el conocimiento hoy en día va a ser sinónimo de riqueza y de poder. ¿Han escuchado la frase conocimiento, saber es poder, conocimiento es poder? Porque en esta sociedad de la información es importante, es importante esta producción de información, la transmisión y el intercambio. Por eso vamos a decir la sociedad de la información, ¿ya? Vemos también, como todo tipo de riqueza, la sociedad de la información no va a ser inclusiva para todos. Ahí es lo que estaba preguntando Crotox, que tiene que ver con si son capitalistas o no, porque algunos países menos desarrollados no tienen el acceso, digamos, a esta sociedad de la información. No tiene que ver con el capitalismo, Crotox, pero sí tiene que ver con la globalización que hemos estado hablando, cómo se abren los mercados, la apertura de estas situaciones, el acceso que tengamos a estos mecanismos. Si yo no tengo computador y no tengo internet, no puedo acceder a esta sociedad de la información. Entonces eso va a depender
la riqueza también de la población. Ya vemos entonces que no todos pueden acceder a esto y la diferencia que tenemos al acceso de esta información entre una región y otra va a existir la diferencia que se llama brecha digital o brecha tecnológica. ¿Ya? Esta brecha, chiquillos, entre las naciones que están altamente integradas a redes globales, como les decía recién, y aquellas que, producto de sus precarias condiciones económicas, están impedidas de insertarse adecuadamente en las redes globales de comunicación. ¿Ya? No todos los países tienen acceso a esta sociedad de la información por diferentes motivos, por pobreza, por no tener acceso a estos medios tecnológicos, por de repente políticas internas. ¿Se dan cuenta? Para que avancemos. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse un mapa de los países que tienen mayor acceso a la producción de información y en los que mayor cantidad, digamos, de la población está de una forma u otra conectada al Internet y a esta producción de intercambio de la información. Tenemos, como siempre tenemos, chiquillos, que los países que están más digamos, avanzados tecnológicamente, son países, como hemos visto, de América del Norte, Oceanía, Europa Occidental. Acá en América Latina, Chile también tiene un alto acceso digamos, a Internet y a este intercambio de información. Y vemos que los países que están más claros son aquellos que tienen menos acceso, digamos, a esta sociedad de la información. ¿Ya? Para que quede claro. No todos los países entonces tienen el acceso que nosotros pensamos a Internet. Acá en Chile existe un acceso, los que están acá en Chile existe un acceso sobre lo bastante importante dentro de América Latina, ¿ya? Asimismo sucede en Europa Occidental, en Oceanía y en América del Norte. Los que están en gris son aquellos países sobre los que no tenemos datos, ¿ya? Esos países son que no tienen datos respecto al tema. Por eso, porque varios tienen la misma duda. ¿Ya? Para que sigamos avanzando. Ya, entonces. Vamos a ver que la instantaneidad de la comunicación, o sea, eso mismo que estamos viendo nosotros ahora, que yo estoy acá en una parte de Santiago y ustedes de todo Chile me pueden ver al mismo tiempo, esa es la instantaneidad, porque sucede instantáneamente, así al tiro, ¿ya? Esto ha permitido superar las distancias geográficas, ¿ya? Así, siendo posible el saber o presenciar un acontecimiento en el momento en el que éste se produce. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes? Yo estoy acá en Santiago y ustedes me pueden estar viendo desde Puerto Montt, desde Frutillar, desde Arica, desde diferentes partes de Chile. Y eso va a ser instantáneo. Como ¿ya? Para que nos quede clara la idea. No obstante, esta instantaneidad no ha sido completamente positiva. ¿Por qué? Porque va ocasionando que aquellos países en los que el acceso a la tecnología es menor se van a mantener marginados de estos procesos. ¿Y qué va a producir? Que estos países estén marginados, que se acentúen y que se profundicen más aún las desigualdades sociales. ¿Ya? Los espíritus emprendedores buscan inspiración en la historia. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, como les decía yo, esto va a profundizar nuestras desigualdades sociales. ¿Ya, chiquillos? Entre los diferentes países. Miren, acá entonces vemos
que hoy en día existe una preocupación por parte de los países que tienen mayor acceso a la tecnología para preparar y educar a su población para el manejo de las NTIC, las TIC que llamamos nosotros, son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Le vamos a decir TIC porque es mucho más corto, pero ya van a saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de las TIC, ¿ya? ¿Qué va a pasar con estos países y estos estados que tienen mayor acceso, ¿ya? al Internet? Ellos van a incentivar que se disminuya la brecha digital entre su población. O sea, van a tratar a través de mecanismos del Estado, no sé, educando en los colegios, desde chicos ustedes de repente tenían clases de tecnología, que se busca disminuir esta brecha tecnológica permitiendo que una mayor cantidad de la población sea capaz de desempeñarse en estas nuevas áreas que son crecientes, ¿ya? Cada vez tenemos, por ejemplo, más oportunidades de trabajo desde el computador. Hay mucha gente que trabaja desde su casa, pero necesita el Internet para poder realizar este trabajo, ¿ya? Entonces, como les decía adelante, ya no es solamente no utilizamos solamente el Internet como un mecanismo de ocio, sino también como un mecanismo de educación y un mecanismo de trabajo. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos es un gráfico que está en un libro, creo que el de primero medio de los que entrega el gobierno, en los que vemos el uso de Internet en Chile según los grupos socioeconómicos y por edad, ¿ya? Si ustedes se fijan, entre los 14 y 17 años, el sector alto, el 88% de la población, digamos, de los niños que tienen esta edad y pertenecen a este sector, utilizan activamente el Internet. Vamos viendo que disminuye dentro pasando por los diferentes estratos socioeconómicos, grupos socioeconómicos, vemos que es un poco menor acá en la clase media y es aún menor en la clase baja. Pero si se fijan, siempre se mantiene sobre el 50%. O sea, los niños entre 14 y 17 años, la mitad, digamos, más de la mitad de estos niños se mantienen dentro o sea, están conectados a alguna forma en esta sociedad de la información, al acceso a Internet y la producción y el intercambio de la información. Así vemos, por ejemplo, entre los 19 y los 24 años, el 100% de los niños de los jóvenes de esta edad en un estrato alto utilizan y están, digamos, alfabetizados tecnológicamente y va disminuyendo. Ya así con la edad, ustedes se fijan 35, 54, 55 años o más. Ya chiquillos, para que se fijen esto acá en Chile, cómo los grupos, digamos, más jóvenes tienen más acceso o saben manejarse mejor con Internet que los grupos de mayor edad y así también depende del acceso que tengan a estos medios. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la gente de 55 años o más, hay un porcentaje importante de población de los sectores económicos más altos que sí se maneja con estas tecnologías. Sin embargo, en los sectores más pobres vemos que es mínimo la cantidad de gente que se mantiene dentro de esto, ¿ya? Que se mantiene dentro del Internet. ¿Se fijan? Va a existir entonces una diferencia que tiene que ver con el acceso a Internet, con la enseñanza de cómo se utilizan estas plataformas virtuales y que tiene que ver también con la edad. ¿Ya, chiquillos? Para que avancemos. Vemos entonces cómo va a influir la globalización en la cultura. Vamos a ver que debido a las conexiones a las plataformas de Internet, que ya dijimos que eran muy amplias en algunos países, los países que están más globalizados también, ya se han desarrollado un nuevo tipo de sociedad que vamos a conocer con el nombre de sociedad red, ¿ya? O sea, es una sociedad que está relacionada dentro de la red. La red es el Internet, ¿cierto, chiquillo? Entonces, el acceso a la cultura proveniente de específicas zonas geográficas va a ocasionar una nueva
culturalidad en la sociedad que tiene acceso a estos medios de comunicación. O sea, los grupos sociales y los países en los que la población tiene acceso a Internet van a desarrollar otra cultura que aquellos países en los que no existe el acceso tan libre o no existe este acceso tan total, prácticamente completo que hay en países como por ejemplo nosotros acá en Chile, eh, por el Internet. ¿Ya? Van a ser culturas diferentes, ¿sí? Se adelantó mucho esto. Oh, esperen. Ocurrió otra vez, tenemos un lapsus. Vamos a ver. Ya. Ya, entonces, vamos a ver cómo va a influir la globalización en la cultura. Vamos a tener que también a través del Internet vamos a encontrar una mayor cooperación internacional, ¿ya? O sea, como les decía yo delante, estos grupos como Amnistía Internacional, como Greenpeace, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, estas organizaciones se van a relacionar también por Internet, o sea, van a encontrar de su mayor plataforma digamos, de llegar al mundo, de mayor, o sea, de masificar su llegada a través del Internet. O sea, van a tener esta difusión en Internet, van a tener es la mayor plataforma que encontramos. Por ejemplo, nosotros podemos conocer las acciones de Greenpeace a través de su página web, nos podemos hacer socios, donar cierta plata mensualmente si queremos, a través del Internet, ¿ya? Lo mismo sucede con estas organizaciones como Amnistía Internacional y la Cruz Roja, que yo les mencionaba adelante, que tienen, gracias a Internet, eh, que funcionan gracias a Internet, que llegan a mayor cantidad de gente gracias a Internet y que se sustentan, digamos, gracias a Internet. ¿Ya? Si se fijan. También va a pasar algo con nuestra cultura que vamos a conocer como un fenómeno de homogeneización. Este fenómeno de homogeneización va a ser bastante determinante porque vamos a tener una reiteración, vamos a encontrar que se reitera un patrón cultural y de consumo que es característico muchas veces de los estadounidenses, ¿ya? Frente a esta homogeneización, a esta como copia que se hace de los patrones culturales estadounidenses, han ido surgiendo diferentes grupos que buscan la defensa de las culturas propias de cada uno, ¿ya? O sea, de cada región. Se busca que no se pierdan estos aspectos característicos que nos definen a nosotros como una región diferente, digamos, a Norteamérica. Es lo que conversábamos la clase pasada también con el tema de las migraciones y el intercambio cultural que va a existir. ¿Ya? Frente a esta homogeneización vamos a encontrar algo que conocemos como aldea global. ¿Ya? Aquí vamos a ver una reiteración, como les decía recién, de un patrón. Y esta reiteración del patrón va a producir algo que vamos a llamar aldea global, ¿ya? Y esto va a ser cuando la sociedad va a dejar de lado ciertos aspectos y características propias de cada región y van a comenzar a comportarse como una gran región cultural. Por eso se dice que es como una aldea global. Ahora vemos que las modas, los estilos de vida han sido presentados a través de diversos programas de televisión y principalmente la industria del cine. Hay grupos que están contra esta homogeneización cultural que señalan que Hollywood es uno de los como que tienen una especie de conspiración para dominar al mundo a través de la cultura estadounidense y de la propagación de esta cultura. Si ustedes se fijan, se empieza a hacer una fuerte valoración de los patrones culturales que hay en Estados Unidos. A veces nosotros llegamos incluso a consumir lo mismo que consumen los personajes de estas películas o estos programas. Existe, por ejemplo, a través de la industria del cine,
una publicidad súper importante que se hace, no sé, por ejemplo, a la marca Apple. Si ustedes ven una película estadounidense, todos tienen MacBook, todos tienen iPhone, y es porque ellos se pagan para hacer llegar a la gente esta especie de publicidad como más o menos escondida dentro de las películas. ¿Ya? Entonces nosotros, además, a veces comenzamos a consumir lo mismo que consumen en Estados Unidos, y asimismo vamos a imitar ciertos patrones de comportamiento. ¿Ya? Por ejemplo, está toda esta idea de las niñas populares, los niños que son más nerd. Todos esos patrones de comportamiento han ido saliendo desde las películas estadounidenses, ¿ya? Y se van imitando, digamos, en la sociedad, muchas veces de manera inconsciente, pero va produciendo esta homogenización. Ya, por ejemplo, José Fontes nos dice la Navidad. Sí, Navidad, Halloween, todas estas fiestas culturales que son como características de los estadounidenses muchas veces empiezan a tener su difusión y una plataforma en las industrias del cine y todo este tipo de series de televisión. Se dan cuenta, se comienzan a copiar estos patrones culturales. Esto es lo que conocemos como homogenización. Ya, vamos a ver, sin embargo, que una aldea global es difícilmente replicable a escala mundial. O sea, como decíamos delante, existen aún países marginados que no tienen acceso a estos patrones. Entonces no podemos hablar de que esta aldea global sea 100% global, porque no todos los países del mundo tienen el acceso a este tipo, a estas como presentadores de los patrones de cultura de principalmente los Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a terminar, chiquillos, porque ya son las 6:15. Espero que la próxima clase vamos a terminar todo lo que tiene que ver con Chile en un mundo globalizado, y quiero que empecemos al tiro con las guerras mundiales, ¿ya? Porque si no nos vamos a quedar muy atrasados. Así que, como favor personal, les voy a pedir que nos centremos en nuestras clases, porque ustedes de repente hacen preguntas muy buenas, pero nos llevan y nos vamos por las ramas finalmente. Entonces, tenemos que concentrarnos en lo que estamos viendo, ¿ya? Vamos a dejar entonces esto de Chile en el mundo globalizado para el próximo lunes. Vamos a trabajar más rapidito para que alcancemos a ver todo antes de que se nos venga la PSU encima. Y nos vemos entonces el próximo lunes, chiquillos. Reitero, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar por el Facebook del grupo. No tengo ningún inconveniente en responderles, siempre y cuando esté. Tampoco se pongan impacientes, porque a veces no estoy al tiro para responderles, chiquillos. Así que eso, po. Cualquier duda les reitero por el Facebook, y nos vemos el otro lunes para que avancemos, espero, un poquitito más rápido. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Chau.